El origen de la ciencia y el valor del lenguaje vulgar. Los grandes descubrimientos que marcaron la realidad espacial del hombre siempre consistieron en programar el pensamiento que llegaron a marcar un antes y después, y fue creando ideas ramificadas de estos descubrimientos, tales como la gravedad, algo que antes era vista como invisible, casi como magia fue puesta en el tapete y fue cambiando a algo conceptual que se colgaba de la realidad física para así girar el mundo y verlo caer para así medir su masa. Es más, la idea de masa también tiene un origen conceptual científico, que luego con la posteridad fue bifurcándose a otras materias específicas como la ciencia cuántica, ciencia nuclear, etc. Estas materias de estudio tuvieron un principio ontológico que no siempre fueron claros, pero sí lo eran para el lenguaje, que solo digiere bajo conceptos de explicación que solo describen el evento o fenómeno a estudiar, es decir, las palabras se usan para describir palabras. Desde esta idea el hombre se concentra de manera vana en aclarar la película de lo que hablamos del objeto de estudio, pero no van al meollo del asunto, esto es, que el lenguaje es también algo digno de estudio científico. Tales como las ramas científicas de la neurociencia, etc. El uso de drogas a veces pueden ayudar incluso a entender más y más la materia de estudio científico, casi que el investigador una vez volviendo a la sobriedad ya no puede entender por qué su abstracción científica verbal se disipa y achica hasta un estado natural del ser. Es decir, desde este punto, podemos entablar que la conciencia no solo reconoce palabras e ideas y éstas las relaciona a su idea central de conocer y saber, sino que también las crea, es decir, la persona puede crear realidades tan objetivas que su dimensión espacial se concretan en la inactividad discursiva con el objeto desconocido que se pretende estudiar. En resumidas cuentas, el hombre una vez usando el lenguaje puede entender la materia solo en cuanto a lo que conoce el lenguaje abstracto, que no siempre usa palabras, pero éstas la gatillan a usar como referencia de lo estudiado. Pero si por ejemplo entendiéramos que las revoluciones científicas deben sí o sí darse en medio de crisis, entonces tendría que haber statu quo para que esto pase, es decir, una contradicción paradójica, porque quizás estas profecias del verbo que muta, encuentran formas de autorreplicarse en el espacio y tiempo de manera tal, que pueden cambiar el centro del lenguaje a base de eventos deterministas tales como el descubrimiento del átomo, o la electricidad y el cambio de polaridad. Conceptos como estos, han permitido que el hombre pueda avanzar cada vez más, pero donde estos preceptos también generan resistencia, porque no entienden bajo la ignorancia lo que la palabra oculta, pero no por las ramas científicas, sino por el lenguaje vulgar que se aprende desde pequeño y se usa en la sociedad de manera práctica y sintética. Un lenguaje rebuscado es poco probable que encuentre asidero en su consonante de sostén social. Por ende cabe redescubrir el universo científico de palabras, que posibiliten la apertura de la bóveda del Padre, y puedan por ejemplo cambiar para siempre el significado de la vida que nace y muere carnalmente. Imaginaos que pudiéramos trasplantar almas a cuerpos nuevos, ¿qué pasaría? Pues entenderíamos que el hombre ya no necesita de comida y trabajo, solo realizar su deseo ulterior de creación de vida, quizás quiera así entender luego de descubrir la vida eterna que hay más universos que descubrir, y así estudiar más y más su alma y cerebro, en fin. Una destrucción de lengua científica debe así darse en la idea de cambio rutinario y momentáneo, donde se usen subramas científicas que establezcan nuevos preceptos de prueba y error, y luego entiendan que todo cabe en la conciencia desde su idea central de lo que intenta conocer, con lo que realmente es decir, conciencia que crea vida verbal, vida movida, crea en definitiva el concepto base de todo lo que pretendemos entender de lo que estudiamos. En otras palabras, la ciencia es más bien una búsqueda del lenguaje propicio para entenderse, quizás un evento o descubrimiento que se pueda entender en libros de manera simple y llevadera, algo que otorgue al lector la posibilidad de entender el universo desde su idea central de que las abstracciones mentales son parte del constructo dialéctico de generación y rebote del tipo proyector de ideas que luego rebotan al hombre en un sentido que el sujeto entiende el objeto, pero de una manera que el hombre no puede desnudarlo totalmente, porque no ha descubierto en lo simple de la materia, que la energía por ejemplo es invisible e indestructible e irreductible a toda vista, algo así como la fuente primera de Dios. Algo que enseña al hombre a cambiar de conocimientos momentáneos y los hace establecerse en un peldaño cambiante, cosa que permita al hombre tener a la vista la puerta que viene linealmente en sus ideas conceptuales de causa y efecto. Si esto último es lo que entendemos como empirismo básico, de usar los sentidos que tenemos, y la razón abstracta. Entonces no hay otra posibilidad de saber que hay otra cosa más allá afuera, porque estaremos dejando a la doctrina que tome cuerpo antes que nosotros en la materia estudiada,
no podremos establecer nuevos parangones que se usen como una especie de trampolín hacia otras ideas conceptuales que no pueden estudiarse prácticamente en laboratorios, sino solo como ideas lógicas matemáticas, tales como ecuaciones, derivadas, programación y algoritmos. Sin más, el hombre no entiende, aunque su vida presente está enraizada a fuentes energéticas que influyen en su cerebro, que la materia es 99% vacío, que la cuántica ha demostrado que el espacio-tiempo son elásticos y maleables a formas de concepción de la conciencia. Estas cosas han estado dando forma a lo que entendemos como giros lingüísticos que necesariamente necesitan crisis sociales para darse a entender, porque antes no era posible esta revolución tan importante, tal como un libro profético que necesita de eventos para entenderse. Sin más, si no pasasen entonces las sociedades jamás entenderían qué quiso decir. Es decir, para cambiar este paradigma totalitario de la comunidad científica, es menester que la lengua cobre más importancia para entender y usar, que las mismas doctrinas científicas que usan jergas complejas y técnicas dejen tendernos una trampa que vemos de manera clara. En un sentido simple, la ciencia específica, llama a usar nomenclaturas que tienen dos o más capas de sustantivos. Unas aclaran la ropa de la materia a estudiar, otras, el esqueleto del mismo. ¿Qué pasaría si la materia se comprueba que está hueca, por ejemplo? Indudablemente habrá problemas discursivos que chocarán con otras ideas previas aprendidas de antaño, tales como el concepto de masa y gravedad, que no dejan al científico avanzar y las carga como un saco de libros que pesa tal como un pedazo de plomo. ¿Qué pasaría si se descubriese que el tiempo no es lineal en realidad? Es por esto que el escepticismo es muy importante, porque mantiene el objeto a estudiar en un estado abierto al estudio, pudiendo otorgar al objeto un segundo significado que va más al tipo de lenguaje cultural, no tanto científico universal, sino científico local y temporal. Esta última idea, que llamo escepticismo, es quizás la gran montaña que aún no miramos con esa visión tan corta en medio de una niebla, que se hace una gran montaña que si no nos adelantamos a destapar por su cúspide y a lo lejos, no podremos levantar cabeza de avión y terminaremos chocando en crisis sociales de no innovación científica. Sabemos que la economía científica es la rama de la ciencia que más necesita cambios, porque la gente lo pide, porque nadie lo dice, pero todos quieren tener dinero de sobra para vivir bien, pero casi nadie lo consigue. Y los atormenta en un estado de ser que no les permite preguntarse por qué deben trabajar tanto y por tan poco, sin lograr escuadriñar que la ciencia económica de por sí no es algo infalible ni universal. Pero está ahí molestado a la gente ingenua.